La visión más grande es hacia adelante, la carretera. Y entonces en los casos en los que se ha dado crisis, la mayoría de gente la eligen a veces por falta de opciones y hacen un daño espantoso. Desde que el gobierno impuso el impuesto de renta y que eso se tomara del Fondo de Educación, ese es el daño más grande que se le ha hecho al sector solidario. Bienvenidos al podcast solidario de Evo Publicis. El invitado de hoy es Diego Betancourt. Hablamos de crisis en el sector solidario, hablamos por supuesto de su trayectoria y al final nos regaló unas recomendaciones fundamentales sobre qué es lo que debe o las características fundamentales de un administrador de una cooperativa, fondo de empleados o mutual. Así que bienvenidos. Bienvenido Diego Betancourt al podcast solidario de Evo Publicis. Gracias, Octavio, por la invitación. Siempre es un placer poder compartir contigo anécdotas, historias y recuerdos en todo este tiempo que llevamos acá en el sector solidario. Bueno, Diego, muchas gracias. Quiero anticipar que hemos venido trabajando con Diego casi que día a día, semana a semana, mes a mes, desde el año 2020. Pero pues nuestra relación de amistad comercial y demás viene de años atrás. Entonces hemos compartido una serie de experiencias con Diego, anécdotas, comentarios, y quisiera, Diego, que hoy nos comparta esa experiencia aquí en el podcast solidario. Empecemos con su trayectoria. Bueno, ¿por dónde empezar? Lo cierto es que yo nací en Cali, a muchas personas eso le puede sonar novedoso porque siempre digo que soy de Aguadas, que tampoco es falso. Pues la vida es como circular. Mis ancestros son caldenses, pero en esos ires y venires de la vida, mis papás se conocieron en Buga, de ahí nació este precioso niño en Cali, pero mi papá consiguió trabajo en Aguadas, entonces regresó al origen de mi mamá y yo terminado el bachillerato, pues la única ciudad en la que tenía familia que me pudiera recibir era acá, especialmente Jamundí Valle, y pues la única universidad que podía darme el lujo de aspirar era la del Valle porque como pública la podía pagar. Yo de hecho tuve la posibilidad de hacer uso de una beca que gané, la Andrés Bello, pero pues la falta de orientación para uno joven con 17 años de un pueblo recién salido del bachillerato y no existe la exposición o la facilidad de acceso a información que hoy hay para los muchachos que a través de redes sociales, internet, pues pueden explorar mucha información y tener una idea más clara de qué es lo que quieren hacer en su vida. Yo me encontré a los 17 años simplemente de cara a un futuro incierto y pues la beca era para estudiar ciencias políticas y yo dije, no, pues que yo no quiero ser político, imagínense la ignorancia. Dejé perder la beca, me vine para Jamundí, presenté pues la solicitud de ingreso a la Universidad del Valle, entré sin ningún problema y de noche solo había dos carreras, contaduría y administración. Así que en primer semestre de contaduría ya estaba trabajando de mesero en una cafetería que se llama Café Color, o se llamaba, no sé si todavía existirá, quedaba en la 14 de Calima. Y un profesor dijo, oiga, en la empresa en la que yo estoy trabajando estaban buscando asistente o auxiliar contable. Y yo dije, bueno, no, pues me voy a presentar. Así que pasé la hoja de vida y casualmente esa empresa es Sencoa, Central de Cooperativas Agrarias Sencoa. Otro me ganó el puesto porque tenía más experiencia y conocimiento, pero surgió la oportunidad de trabajar en la parte administrativa en Sencoa. Inicié a trabajar en Sencoa y bueno, pues por ahí empecé a conocer de todo. El mero gremio cafetero tiene una cooperativa de trabajo asociado que se llama Industrias Integradas. En esa época tenía 5 cooperativas de caficultores, tenía una cooperativa financiera que era Integrar, una de aporte y crédito que era Credicafé. Y a su vez, muchos clientes de Sencoa eran del sector solidario. Y pues llevaba yo un año trabajando en Sencoa en la parte administrativa y empecé a ver que los que entraban y salían de saco, corbata, pues como los de mayor estatus dentro de la empresa eran los del área de revisoría fiscal. Y yo quería entrar allá y recuerdo entre otras cosas que alguien me dijo, si usted quiere que lo nombren gerente, tiene que empezar a vestirse como gerente. Entonces empecé como a perfilarme yo mismo, a vestirme como auditor, pues para que me empezaran a ver de que podía yo eventualmente ser auditor. Y efectivamente le dije al jefe de esa área, vea, si algún día hay una oportunidad ya para que me dé la oportunidad de concursar, y entré a trabajar de auxiliar de auditoría. Entre otras cosas, una persona que me ayudó mucho en esa época fue Elizabeth Ochoa,
Y en esa época hicieron una cosa que lo llamaron, no me acuerdo, pero era como una especie de baby shower, Ok. porque la ropa mía era toda informal, yo era de servicios administrativos y como auditor me tenía que vestir bien. Y es algo muy significativo que me dejó una huella de agradecimiento con todos mis compañeros porque en la empresa hicieron un shower. Y era un shower para darme ropa, para verme como auditor y me regalaron corbatas, un blazer. Bueno, mejor dicho, en cuestión de 8 días yo ya estaba convertido en auditor. Esa es la parte bonita. La parte maluca es que pues no había transcurrido un año de estar trabajando yo en el área visitando clientes. Me acuerdo que los clientes que me tocaban en esa época eran Copropal, Cooperativa Central Castilla, Cooperativa Integrar, Cotrancali y Cotraín. Ahí creo que hay por lo menos 4 o 5 cooperativas con actividad financiera. Y en esa se vino la debacle pues, del sector cooperativo de finales de la década del 90, La crisis la cooperativa. crisis cooperativa, así que yo la viví de pleno. Conozco pues muchas intimidades de esa crisis porque yo estaba trabajando en auditoría en alguna de las entidades que quebraron ahí, pues cooperadores, Copropal, fueron parte de nuestros clientes. Y de ahí dije, no, pues me voy a buscar mejores aguas, me ofrecieron trabajo en otra cooperativa, me fui para la Cooperativa Central Castilla, hasta allá nos persiguió la crisis. Ok. Y entonces esa cooperativa también fue terrible, tenía como 7 oficinas y al final solo quedó una. Y en el gremio cafetero me dieron la posibilidad de que regresara otra vez a la cooperativa integral, donde una persona que era muy reconocida en el gremio en esa época, Mario Ramírez Gómez, a muchas personas que lleven tiempo en el sector cooperativo aquí en el Valle del Cauca, ese nombre les va a sonar familiar, y él era el gerente de la cooperativa integral y yo llegué ahí como asistente contable, luego como contador. Luego vino también la crisis para el gremio cafetero y entre esos ires y venires me nombraron como contador de Sencoa. De contador de Sencoa vuelve otra vez el tema de la crisis y entonces dice, bueno, yo ya llevaba ya algún tiempo haciendo algunos pinitos en el tema de asesoría y capacitación debido a que Mario Ramírez hacía como lo que yo hago, pero en esa época. Y se murió. Para que uno la vida la tiene que aprovechar porque es un ratico y no se sabe cuánto le queda a uno. Mario estaba, digamos, en la cima de su carrera, en el esplendor de su desarrollo intelectual, era un tipo muy reconocido, además con un enorme carisma. Y en un 24, 31 de diciembre, tomando una cervecita, contrajo una enfermedad que llama leptospirosis y creo que finalizando enero del año siguiente estaba muerto. En 30 días lo mató. Eso dejó un vacío y yo era de cierto modo, la gente me identificaba como el pupilo, porque Mario hacía sus trabajos y me ponía a mí a que lo acompañara, que le hiciera cositas. Y recuerdo que la doctora Elcira Ibarra, gerente de Coadams, hoy en día todavía, Sí. me dijo, Diego, ¿cómo le parece que Mario me estaba haciendo el presupuesto? Y esa vaina quedó a mitad de camino. Y yo necesito que usted me ayude a terminar ese presupuesto y yo le pago la mitad que le quedaba faltando por pagarle a él. Y dije, bueno, hagámosle. Y yo le hice el presupuesto. Y por ahí empecé increíblemente a hacer asesorías y capacitaciones. Entonces, para cuando llegaron las cosas difíciles a Sencoa, que había que recortar gente en el área de contabilidad, yo pues les propuse, bueno, pero ¿y por qué no dejan a estas otras personas en contabilidad? Y yo más bien me salgo y creamos un área nueva de capacitación y asesoría. No dicho, yo me pago mi propio sueldo y así no hay que echar a nadie. Y efectivamente el tema de capacitación y consultoría funcionó. La cosa iba muy bien porque pues sí, aproveché la experiencia y el conocimiento que había adquirido en ayudar a las organizaciones y me hacía sentir bien eso, estaba en contacto con la gente en un área de trabajo menos tensionante como la revisoría fiscal. Sí, estaba era la capacitación y asesoría. Cuando uno desde la capacitación y asesoría le dice, no, mira, esto que estás haciendo está mal, deberías hacerlo de este otro modo, la gente lo recibe como bien. Pero cuando usted como revisor fiscal le dice, esto que está haciendo está mal, siempre lo Ajá. reciben como con una carga negativa, maluca. Entonces me sentía mucho más cómodo ahí. Y luego llegó mi primer hijo. Y entonces eso me puso en otra situación. Y es que yo quería ser un padre presente y el trabajo de capacitación me había ido muy bien y entonces estaba viajando demasiado y tomé la decisión, no fue fácil, de independizarme para hacer lo que hacía en Sencoa, pero independiente y poder manejar que mi tiempo. Al principio funcionó muy bien, pero luego fue víctima de mi propio éxito. Y es que, pues, obviamente me creció otra vez el trabajo y estaba en la misma carrera de la rata que antes, viajando con una maleta y viendo el niño cómo crecía con los videitos y las videollamadas que me hacía mi esposa. Y yo dije, no, esta vaina no puede ser. Luego llegó Valentina, mi niña, y estaba yo mucho como en esa frustración, atrapado en que tengo un trabajo que me gusta, pero me estoy perdiendo de mi familia.
y llegó el tema de la pandemia, que fue pues una tragedia para muchos, pero para mí fue como una especie de regalo del cielo, porque me obligó a quedarme en la casa, a estar presente para mis hijos, a buscar otro modo de no perder contacto con los clientes, porque pues es un tema de física supervivencia, entre otras cosas, pues que ahí eh, John, mi cuñado, dijo, bueno, ¿y por qué no trabajamos en este tema de trabajar virtual, de hacer capacitaciones virtuales? Montamos una página web, contamos con la buena fortuna de entrar en contacto con Evo Publicis, que nos ayudó y nos sigue ayudando hoy en día, por supuesto, con usted especialmente, pues muy agradecido en eso. Hay un tema ahí, Diego, antes de entrar directamente en este tema de la pandemia, que ya lo vamos a tocar un poquito más específico ahorita más adelante. Me quiero devolver un poco cuando hablabas que en Sencoa como que se autogestionó su propio salario. Es decir, que su carrera como emprendedor empezó en Sencoa, siendo empleado. ¿Lo podemos ver de esa manera? Pues sí, de algún modo es como desde la tranquilidad de tener uno el salario asegurado, apostarle un proyecto en el que si no funcionaba, pues igual la empresa iba a hacer un recorte de Sí, claro. cargos, ¿sí? Pero si funciona, pues nos salvamos todos y yo me salgo de una cosa que a propósito me faltó mencionar eso. El tema de la vocación es una cosa muy rara. Insisto que hoy en día mi hijo por lo menos ha tenido conferencias, visitas a universidades, como una especie de coach No, muchas herramientas que para tiene. que él encuentre dizque, cuáles son sus gustos o cuál puede ser su Sí. perfil. Y aún así está dizque angustiado. Yo no tuve ninguna de esas ayudas. Y pues digamos que casi por la fuerza de las circunstancias, el embudo me terminó llevando a la contaduría. Obviamente, pues algunas personas le decían a uno que ese tema de la contaduría, que qué pereza, que qué aburridor, que qué cosa tan cuadriculada, que qué cosa tan maluca. Pero mira que sin ser mi vocación ser contador, Sí. me puso en contacto con unas actividades o tareas, con unas empresas que de pronto sí tienen más que ver con lo que a mí me gusta en la vida. A mí me gustó ese tema de que la gente se uniera para resolver sus cosas a través de hacer emprendimiento, porque al fin y al cabo una cooperativa, un fondo de empleados es un Sí. emprendimiento de la gente que se une para tratar de resolver sus cosas y a mí eso me pareció muy interesante. Como más allá simplemente de ganar plata, estas empresas tienen que ver con prestar servicios e incidir positivamente en la calidad de vida de la gente, pues a mí eso me gustó, entre otras porque yo sentía que desde mi trabajo estaba también coayudando a ese objetivo. Entonces, la vocación mía posiblemente mucha gente se le hacía raro que yo de donde resulté contador. Pues eso no fue que yo me lo haya propuesto, pero en el camino, a golpes y rebotando contra las paredes, va uno encontrando como que su vocación por dónde va. Y en Sencoa tuve esa oportunidad. Yo creo que fui muy afortunado en eso porque el doctor Héctor Fabio Cuellar en su momento pudo haber dicho que no y dijo que sí. Dijo, bueno, hagámosle, creámosle a eso, ensaya a ver, creamos el área de capacitación y yo creo que encontré mi vocación, Sí. de que a mí eso de enseñarle a otras personas, compartir no sé, conocimiento con otras personas me entusiasmaba, me alegraba el asunto. Entonces en Secoa creo que descubrí que esa era mi verdadera vocación. La contaduría simplemente había sido una herramienta, pero yo no quería ser contador. La contabilidad me da, no sé, herramientas para ser lo que yo quiero ser, que es capacitador o compartir conocimientos y asesor. Y entonces, pues por ahí vamos llegando al tema que usted dice, del emprendimiento. Ese fue como un emprendimiento al interior de Sencoa que funcionó bien, pero emprender ya después es un salto de fe como el que hacen estos lanceros allá, cerrar los ojos por el pecho y dejarse caer al río y dejarse llevar por la corriente, ya sabe para dónde va. Tenemos Eh, experiencia en eso. eso. ¿Por qué el sector solidario? O sea, es decir, si bien de alguna manera el camino lo llevó por el sector solidario, no buscado, pero yo creo que en algún momento tuvo la oportunidad de buscar en otra industria, en el financiero, en, en, No, vea, en la manufactura. ese sentimiento, y eso, y yo creo que a veces hay que escuchar el corazón, o casi siempre hay que escuchar el corazón, ¿cierto? El Principito tiene una frase muy bonita que me gusta que dice que solo con el corazón se puede ver Sí, bien, que lo esencial es invisible a invisible. los ojos. Y yo tuve dos entrevistas y tuve
el sí para irme a trabajar. Uno a una empresa de estas de medios que pone esas pancartas, ¿cómo llaman eso? Bueno, Sí, ¿no? Unas empresas de publicidad. esas de publicidad que ponen Ujú. unos avisos Sí. grandísimos en todo lado y iba a ganar más dinero. Pero yo como que llegaba a la casa y no sentía esa alegría de que estaba avanzando en el proceso, que todo conducía a que me iban a contratar y yo en vez de estar lleno de alegría, yo me sentía triste de que iba a dejarse en COA o de integrar, no me acuerdo dónde estaría trabajando. Y entonces, claro, es como esa tristeza de, ¿usted para dónde va? Sí, Sí. y tuve fortuna, digo, yo he sido un hombre supremamente afortunado porque, pues de cierto modo fue una especie de chantaje, aunque no me lo propuse así, nunca fue así, pues porque yo hablé con mi jefe y le dije, no, mire, yo estoy haciendo una entrevista o estoy en un proceso y ya me dijeron que el sí, entonces pues como para, ¿cómo va a ser la entrega del puesto? Yo, ¿cómo así que usted se va? Y yo, sí, me resultó trabajo en tal parte. Eh, y entonces él dijo, no, espere, yo hablo con el doctor Cuellar. En ese momento mi jefe era, creo, Fernando Rodríguez. Y me hicieron una nivelación salarial. Y entonces hice la cosa más fácil del mundo que fue decir a los otros, no, qué pena, pero no, me quedo donde estoy, me nivelaron y me quedo. Esa fue una. Y un caso exactamente igual me pasó con JGB. Me pude haber ido a trabajar a JGB. Las dos veces que lo intenté, siempre tenía ese sentimiento. Inclusive hay una cosa que me molestó y me hirió mucho de la persona que me entrevistó en JGB, que en ese momento, no sé si era la directora financiera o qué, y me dijo algo, Ajá. insisto, fue, no sé, de buena fe, pero fue doloroso o imprudente, porque ella me dijo, ¿usted qué hace trabajando en eso de las cooperativas y los fondos? Me dijo algo positivo, me dijo, usted es un tipo como que tiene mucho potencial, usted se está desperdiciando allá. Ok. Y entonces eso me puso a pensar si realmente yo me estaba desperdiciando. ¿Qué tal que yo le hubiera hecho caso a esa señora? Me hubiera cambiado de sector, a lo mejor hubiera trabajado en alguna empresa del sector industrial o eso, y bien, pero no hubiera sido un viaje tan emocionante. Yo en ambos casos, pues insisto, me sirvió porque me hicieron una nivelación. No fue que yo lo buscara así, pero así salió. Me nivelaron, entonces económicamente mejoré, pero creo que lo más importante fue que me pude quedar trabajando en lo que yo quería. Mira que eso Y es yo algo fui muy muy bonito. feliz. Eso es algo muy bonito porque lo he visto mucho en la relación que he tenido con los gerentes o con las personas que trabajan en este sector de la economía solidaria. Y es que en un gran porcentaje lo hacen y lo ven es como un propósito. Es correcto. Es un trabajo en el que usted, además de ganarse la vida, de poner en práctica todo su potencial, le da un sentido de propósito a lo que usted hace, porque tiene mucho que ver con la gente. Entonces, pues yo los entiendo y creo que eso explica por qué las personas que llegamos aquí nos cuesta trabajo irnos hacia otro. De hecho, muy contados casos yo conozco personas que después de haber llegado aquí se van. Es decir, parece un poco lo del eslogan de Colombia de que el peligro es que te quieras quedar. Usted llega aquí y aquí se queda. Sí. Porque usted dice, no, yo como gerente me podría ganar la plata de gerente en cualquier cosa. Pero ese tema de que no, que la actividad de fin de año, que los niños, que el regalo, y a pesar de que la gente no necesariamente se lo agradece a usted, usted no necesita que nadie se lo agradezca. Usted ve que está haciendo las cosas bien, ve que los resultados suyos no solo se reflejan en indicadores, en cifras, sino en gente. Sí, usted le ve la cara al trabajo suyo. Sí. Y creo que eso es una especie de salario emocional que resulta muy valioso, insisto. Las dos veces que me pude haber ido, que debería estar lleno de alegría porque pasaba las etapas, eso va empezando 20 candidatos y al final le dicen a uno quedan tres y usted está entre esos tres. Y después que en uno de ellos me dijeron, usted fue el seleccionado, que yo debería salir muerto de la dicha y yo era triste, es casi como yo deseara no ser seleccionado y yo qué estoy haciendo aquí. Y siempre recuerdo la sensación que experimenté cuando me decían, no, nosotros le nivelamos, pero quédese. Entonces yo no, yo definitivamente lo que me quiero es quedar trabajando con el sector solidario y creo que eso haré hasta que tenga, no sé, fuerza, energía, motivación. Todos los días trabajo con el sector solidario. A empezar, como estamos hablando ahora, de que aparecen cosas como el tema de la pandemia, Sí. pues encontramos el modo de seguir trabajando con el sector solidario e insisto, el tema de la pandemia me resolvió varios temas, me mejoró mucho la calidad de vida, me dio tiempo para cuidarme yo a nivel personal que estaba muy descuidado, el tema de la comida, el tema del ejercicio, el tema del sueño, a cuidar más de mi familia, encontré un mejor equilibrio, la verdad.
pero además de conocer mucho más de lo que conocía antes. Es decir, hoy tengo clientes en Paujil, Caquetá. Si usted me pone un mapa, no le logro ubicar dónde queda Paujil, Caquetá, pero allá tengo un cliente y es gente muy querida. Tengo otro cliente que se llama Comec, que queda en Yopal, Casanare. Yo no conozco Yopal, no conozco el Casanare, me encantaría, pero ya tengo el día que llegue a Yopal, Casanare, dije, bueno, voy a buscar a la gente de Comec para darles un saludo. O sea, tengo ya amigos conocidos en partes de todo el territorio nacional que antes no sabían quién era Diego Betancourt y yo no sabía quién era ellos. Y de cierto modo el entrar en contacto con mucha gente lo que hace es enriquecer las experiencias que uno tiene, el conocimiento que uno Ujú. tiene y a veces lo que uno conoce en otra parte es primera vez que lo ve y puede resultar aplicable en otro lado. Y esto no hubiera sido posible sin la pandemia. O sea, es Por decir, supuesto. porque yo recuerdo que en varias ocasiones tuvimos los acercamientos de hacer esto que estamos haciendo ahora. En varias ocasiones hablamos sobre crear su página web, abrir sus canales sociales, hacer una presencia digital un poco más formal. ¿Y cuál era la respuesta de Diego? No, pues yo no le creía mucho a ese tema digital, pero la necesidad es la madre de todas las iniciativas. La gente, pues, insisto, por el tema personal, relacional, hasta antes de la pandemia era que se movía. Entonces, creo yo, y aún hoy es así, que las personas no solo contratan o hacen negocios con el que les ofrece la mejor oferta de calidad y precio, sino también gente con la que se siente bien. Sí, entonces yo para acá traigo un asesor que es muy bueno, que es además de un precio muy competitivo, pero no tengo como feeling con él. Entonces, ese feeling o ese acercamiento personal, que hoy sigue siendo muy importante, pues en ese entonces era lo que movía todo. Y yo sentía que a través del tema de las redes sociales y el YouTube y todo eso, pues no iba a lograr el mismo efecto. Pero lo de la pandemia nos obligó a todos, inclusive a escépticos como yo, a cambiar el chip, ¿sí? Y efectivamente lo cambiamos y pues para mí todavía es un proceso de aprendizaje y de adaptación porque me ha pasado ya varias veces que me encuentro con gente que me conoce, me saluda como si me conociera de toda la vida, son supremamente queridos conmigo, amables. Me he encontrado una gente en Bogotá, me he encontrado una gente en el avión, me he encontrado una gente en Panaca. ¿Y qué hubo, Diego? ¿Qué más? Y yo, hola, usted no me conoce, yo lo veo todos los lunes y charlamos y hablamos. Y entonces he visto que sí se puede tocar a la gente, aún a través de estos canales virtuales que algunos piensan que son impersonales, pero a través de esos pocos contactos yo he visto que sí he logrado, no voy a decir que tocar el corazón, pero sí le he logrado llegar a la gente, he logrado conectar con la gente. Y resulta pues muy satisfactorio y eso ha ratificado el que el camino tiene que seguir siendo este y por más que me dicen que vuelva a lo otro, yo no quiero perder esto, ¿sí? Entonces, no, pues aquí estaremos buscando cómo llegar cada vez más lejos, con más cosas y más alto, utilizando la tecnología que definitivamente nos da esas posibilidades de Y momento, contactar gente que de otro modo no nos hubiéramos conocido. es correcto, hay momentos cruciales que le ha pasado al sector solidario y Diego ha estado presente en ellos. Ahorita no, ahora nos hablaba de la crisis de los años 90. Finales de la década del 90, sí. Podemos comparar, pues no digo comparar, pero sí relacionar la pandemia con un hecho como ese para el sector solidario o de impacto para el sector solidario, bien sea positivo o negativo. ¿Y qué otros momentos han impactado al sector solidario? Bueno, el sector solidario es un sector muy resiliente. Eso quedó demostrado con la pandemia. Muchos llegamos a preocuparnos por el futuro de algunas entidades, fondos o cooperativas con el tema de la pandemia. Y ahí ve usted que yo no conozco que una sola cooperativa, fondo de empleados o mutual, se haya quebrado, liquidado o desaparecido por causas atribuibles a la pandemia. Todos pasaron al otro lado, despelucaditos, desorganizaditos, pero de pie. Sí, Sí, ahí. Siguieron y se siguen fortaleciendo. Yo creo que las crisis que hemos tenido en el sector han tenido más que ver con personas que el tema de el dinero
ha sido el que más ha pesado en la toma de sus decisiones. Es decir, es un tema eminentemente, ¿cómo llamaríamos eso? De riesgo moral. Ok. Es decir, el riesgo moral, yo sé que la superintendencia le da mucha importancia que al riesgo de liquidez, que al riesgo del mercado, que al riesgo de crédito y todo, bueno, sí, estamos de acuerdo en que eso es muy importante, pero es muy difícil encontrar, y no conozco en lo personal ninguna, que uno diga, la quebró el riesgo de mercado, la quebró el riesgo de liquidez, la quebró el riesgo de crédito. No, la quebró el riesgo moral. Personas que toman decisiones al interior de esas empresas le vendieron el alma al diablo. En los finales de los años 90, lo que ocurrió fue que los recursos del narcotráfico compraron parte de la dirigencia del sector cooperativo, empezando por su cabeza principal, don Ariel Gómez, que terminó asesinado aquí en Pans, en Ciudad Jardín, amigo íntimo del cartel de Cali, y que era el gerente de Copropal, era presidente de la junta directiva de Bancop, presidente de la Junta Directiva de Covalle, nombrado ejecutivo del año en el 1997 y lavándole plata al cartel de Cali. Aquí construyeron Chipichape y toda esa serie de proyectos inmobiliarios alrededor. Lo que estaban haciendo ahí era lavando plata alrededor del narcotráfico. Ahí participó también políticos que hoy están vivos y que no vamos a mencionar porque entonces eso no es conveniente para la salud futura mía. Pero sí, ahí las primeras que se quebraron cuando se dio la orden de que los recursos, por lo menos del sector público, tenían que salir. Sí, creo que fue Pastrana, no estoy seguro, el que sacó ese decreto. Y luego, o antes, o por la misma época, llegaron las primeras normas de prevención del lavado de activos. Eso se llamaba el CIPLA, Circular Externa 007 de 1997, ¿eh? El Sí. mismo año en el que don Ariel Gómez, que al que le lavaba la plata, fue nombrado director ejecutivo, ejecutivo del año. Imagine este país a la gente a la que le rendimos honores. Y bueno, se quebraron las primeras porque también había que salir, la plata del narcotráfico salió corriendo, Cuchilla, Chupeta, Los Rodríguez. De hecho, el contador de cooperadores trabajaba en Sencoa, el auditor de Sencoa, y se fue a trabajar a cooperadores. ¿Cómo terminó él? Asesinado, porque mandó un anónimo que no resultó ser tan anónimo a la fiscalía, y la misma fiscalía estaba infiltrada por el cartel de Cali. Dijeron, vea, de cooperadores, aquí los están denunciando, Ajá. y lo mataron. ¿Sí? El gerente de cooperadores, don Jaime Fresneda Casierra, pagó, pues no sé si los pagó, pero lo condenaron a 13 años por lavado de activos de la cárcel. Entonces, lo que estábamos era con una dirigencia podrida. Y eso fue lo que nos llevó a esa debacle. Entonces, ahí no hay riesgo de liquidez ni de crédito de mercado. Gente torcida. Posteriormente, vino el tema de las CTAs. Y las CTAs, la crisis de las CTAs, ¿Qué son las cooperativas de de trabajo trabajo? asociado. Eso no es un tema que vino del sector. El sector no explota laboralmente a nadie. En la desesperación del empresariado por sobrevivir a circunstancias adversas, quisieron hacer una reforma laboral por la puerta de atrás, aprovechando de los vacíos legales que habían. Entonces dijeron, pues creemos CTAs para no contratar a la gente directamente, sino a través de CTAs. Empresas tan reconocidas, grandes y potentes como la propia Colgate Palmolive, aquí en Cali, tenía toda su gente contratada a través de una CTA que se llamaba Cooperativa Amiga. Sencoa le hacía revisoría fiscal. Imagina una multinacional. Entonces, aquí el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y eso se extendió al sector público. Todo el trabajo, los médicos y trabajadores de los hospitales de todos los municipios de Colombia estaban contratados a través de CTA. Se habla de que llegaron a existir registradas 15.000 CTAs en las cámaras de comercio, una locura. 1 millón de trabajadores contratados a través de eso. Por supuesto, los sindicatos en Colombia, cuando se estaba firmando el Tratado de Libre Comercio, se pegaron el viaje hasta Estados Unidos, pusieron el grito en el cielo por ese tema de las CTAs, y entonces dentro de los acuerdos para lo de los tratados de libre comercio, quedó que ese tema de las CTAs había que regularlo, y lo regularon a un nivel en el cual prácticamente ya no se justificaba tener CTAs falsas, Sí. y desaparecieron todas esas CTAs falsas. En un momentico ya no quedan sino como 200, sin mucho, verdaderas CTAs. Pero esa crisis tampoco fue de nosotros, fue del empresariado que se aprovechó de una figura para hacer una reforma laboral, haciéndole un daño al nombre cooperativo. Luego vinieron los casos, por ejemplo, como de Saludcop. Yo no me atrevo a decir qué tan bien o mal
se hicieron las cosas por parte de Saludcop y su dirigencia. Ahí estaba el presidente de Confecop, era también el gerente, estoy tratando de recordar en este momento el nombre, de Saludcop. Pero lo que sí es claro es que, por la razón que sea, no sé quién tenga la razón, intervinieron Saludcop y los interventores, eso sí se robaron Saludcop. Sí, O sea, Saludcop seguro que tendría sus problemas, supongamos. Se justificaba sacar el gerente y hacer un listo, pero Saludcop no era para que se hubiera quebrado, era la mejor EPS de Colombia. La quebró el interventor. El tipo está en la cárcel y claramente se demostró el enorme detrimento que la intervención le causó, pero eso quedó impune, ¿sí? Porque ahí, pues los que defraudaron y dañaron la empresa y se la robaron fue el gobierno y eso se quedó así, ahí no pasó nada. Luego vino el tema de las libranzas, ¿no? Entonces también las cooperativas de papel, que hoy siguen siendo un problema, pero eso no nació del sector. Eso es gente que todo el tiempo desde afuera ve cómo hacer negocios y lobos se disfrazan de piel de oveja. Entonces, pues se convierten o crean una figura de una falsa cooperativa para coger las libranzas y después vendérselas a otros 2 y 3 veces. Y ahí vino el escándalo de Elite, Estraval, Solución Maestra. No sé si ustedes recordarán ese tema del escándalo de las libranzas. sí. 1 billón de pesos se perdió en eso. Gente tan reconocida como el dueño de Archis fue a dar a la cárcel por eso y ahí estuvo metido la gente de Interbolsa. Bueno, eso fue una locura en ese tema de las libranzas. Hoy están pagando casa por cárcel en su mansión de 10.000 metros cuadrados a costa del Mm. robo que hicieron con ese tema. Pero eso tampoco nació del sector cooperativo. Es decir, y para concluir, que yo creo que el sector cooperativo respecto a lo que son situaciones de mercado es muy resiliente. Y los casos que han involucrado al sector son casos en los que hay la mano oscura de gente dirigente dentro del sector que se tuerce o gente desde afuera torcida que llega a ponerse el ropaje de cooperativa para que la gente ingenua crea, no, esto como es cooperativa no nos viene a robar. Pero mentiras que eso no nació de los principios o de los ideales del cooperativismo. Tristemente, hay que decir que recientemente han ocurrido unos casos muy graves de enormes cooperativas del sector financiero, o sea, con actividad financiera. El caso de Progresemos, el caso de Colever, el caso de la cooperativa de pilotos de Colombia Copicol, de la cooperativa afroamericana, de una cooperativa Colac, una cooperativa que Coservicios de Tunja. Y en todas esas el denominador común es lo mismo. Hubo unos directivos que se les torció el alma y se robaron la cooperativa de frente y el quebraron. Y una muy dolorosa, pues por el acervo que yo tengo, cafetero, que fue la cooperativa de caficultores Andes, la cooperativa de caficultores más grande, donde el gerente le dio por jugar a ser el lobo de Wall Street y asumió riesgos y la quebró. Y pues también otras cooperativas de caficultores por otros motivos. Pero ya hoy en día, al menos en la última década, y no sé, estoy seguro de la pandemia acá por lo menos, los casos que se han dado ya no son sistémicos, sino casos aislados, Puntuales. puntuales, donde la superintendencia ha entrado y ha intervenido. Y son casos donde en último se dice, bueno, ¿aquí qué falló? Pues no quiero subestimar la importancia de la gestión de riesgos, pero en ningún caso no, es que el país, que el desempleo, que la inflación, que el dólar, no, nada. El sector solidario resiste todo eso, se le dañan ahí los indicadores un tiempo y luego vuelve y repunta. No, aquí ha sido gerentes o directivos que le han metido la mano a eso y se lo han robado de frente. Entonces ahí es donde hay que hacer un esfuerzo muy grande, el tema moral, los principios, valores, idoneidad ética y moral de la gente que elegimos como dirigentes. O sea, Es, un dec- problema ahí. es decir, que el sector cooperativo, si nosotros vamos a las cooperativas como tal, es un sector, son empresas que tienen un propósito muy claro de apoyo y de ayuda mutua. Y Sí, los casos que han pasado han sido externos a todo este proceso. Ahora bien, siguiendo con esa idea, Diego, entonces, ¿cuál es el reto que tienen los administradores o los gerentes de las entidades hoy en día? O más bien, me voy a volver un poco. ¿Cómo está la percepción
hablando de riesgo de mercado del sector solidario en el país? Yo voy a proponer una idea, porque insisto, pues yo no puedo ser tan pretencioso de decir que tengo la razón o la solución, pero yo tengo una hipótesis, y es que se debilitó muchísimo el tema educativo. Ok, Y entonces, ¿a dónde voy con este tema? Que es bastante complejo, pero voy a tratar de simplificarlo. Cuando uno es accionista de Ecopetrol, usted va a que le tomen la foto con la iguana y a una reunión muy bonita, en un hotel muy bonito, pero ahí el que decide es el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda es dueño del 90% de las acciones. Entonces, si decimos, vamos a repartir dividendos, y el gobierno levanta la mano y dice, no, yo no estoy de acuerdo. Y dice, sí, pero es que somos 2.999 contra uno y somos 3.000 accionistas que estamos en la asamblea. Sí, pero yo represento al accionista dueño del 90% de las acciones. Entonces, frito el resto. Las cooperativas no funcionan así. Si en una asamblea hay 100 personas, cada una de ellas tiene el mismo poder, un voto, ¿sí? sí. No importa cuánta plata tenga. Si tiene 1.000.000, tiene un voto. Si tiene 1.000.000.000 en aportes y ahorros y créditos, tiene un voto. Entonces, el poder económico aquí no es la clave, es, vea, el poder intelectual, la capacidad de convencimiento, la comprensión de cómo funciona el modelo. El que tiene el conocimiento toma ventaja para bien o para mal, y entonces en los casos en los que se ha dado crisis, llega una persona que tiene unos intereses diferentes y dice, esto es papita para el loro. Aquí esta gente no sabe ni dónde está parada. Y el poder es conocimiento. Y yo sí entiendo esta vaina cómo funciona. Y entonces, claro, la mayoría de gente la eligen, pues por, no sé, a veces por falta de opciones. Porque como la gente ni siquiera se interesa por ser directivo, entonces para una plancha del Consejo de Administración son 7 y se postulan 7. Pero de los 7 hay 6 que no saben ni dónde están parados, supongamos. Pero hay uno que entiende cómo funciona la cosa y se le mete en la cabeza de que va a llegar a esa posición para torcer las políticas en beneficio suyo o de terceras personas. Y hacen un daño espantoso, porque insisto en la idea, el conocimiento es poder. Así que eso nos devuelve al problema de la capacitación de las bases. Desde que el gobierno impuso el impuesto de renta y que eso se tomara del Fondo de Educación, ese es el daño más grande que se le ha hecho al sector solidario. Primero, las cooperativas, buscando no pagar impuestos, han buscado dar menos excedentes. Es una cosa un poco curiosa. Las empresas siempre quieren ganar más, pues en las cooperativas quieren ganar cada vez menos y a veces no lo hacen de modo muy inteligente. Entonces, pues son empresas que han dejado de crear capital, de fortalecerse patrimonialmente, porque usted de cada 100 pesos de excedentes tiene que guardar 20 de reserva. Como yo antes daba 2.000, guardaba 400, pero me toca pagar 400 millones de impuesto de renta. Entonces inventémonos 1.900 millones de gastos para no pagar sobre 2.000, sino sobre 100. Entonces pago 20 millones de impuestos de renta, pero también solo creo reservas por 20 millones. Entonces eso patrimonialmente ha desbaratado a las cooperativas. Pero adicional, el 20% de los excedentes se llevaba al Fondo de Educación. Y el gobierno dijo, y de ahí de ese Fondo de Educación me va a pagar un impuesto de renta por el 20%. O sea que ¿cuánta plata quedó para educación? Nada. Nada. Y nosotros, pues, y eso es hasta entendible, cuando se le consulta al consejo, a la asamblea o a la gente, oiga, no hay plata para todo, así que toca escoger formación y capacitación o la fiesta de fin de año. ¿Qué cree que escogen? La fiesta. Ah, bueno. Formación o capacitación, cuando hablo de formación es cooperativismo para las bases y capacitación es para los directivos empleados. O lancheta de fin de año. ¿Qué cree que La escogen? ancheta. Formación o capacitación o el regalo de cumpleaños. Y bueno, usted ya sabe cuál es la respuesta siempre. Entonces los procesos de formación y capacitación se fueron al piso. Entonces, ese capital humano que existía hace décadas, que fue el que permitió mucho el desarrollo de este sector, o sea, gente que filosóficamente la tenía clara, que estaba muy comprometida con el modelo, pero que además tenía la capacitación. Los mandaban a diplomados, cursos, seminarios, congresos, o sea, era gente que tenía las dos cosas, la vocación y la capacitación. Entonces tenía las herramientas para crear empresas enormes. Pero hoy en día estamos frente a unas bases sociales que ni siquiera saben en qué tipo de organizaciones que están, cómo funciona, ni la empresa, ni los mecanismos de elección. Y aunque lleguen a ser del consejo, llegan allá con elementos muy básicos o sin herramientas de análisis financiero, de planeación, de impuestos, de finanzas. Entonces, pues, en mi hipótesis,
la mayor debilidad del sector solidario en este momento tiene que ver es con la capacitación y formación, desde las bases hasta sus directivos. Y eso es lo que hace posible o facilita que se nos infiltre gente que llega con otras intenciones a las posiciones de decisión y que toman decisiones que a la postre quiebran la entidad. O sea, no es sino, y no se lo, pues, mirar el caso de Coler. El gerente es una cooperativa que tenía 20.000 millones de activos. El gerente le robó 9.000 millones de pesos en las narices. Falló la revisoría fiscal, falló la junta de vigilancia, falló el resto del consejo de administración, falló absolutamente todo. El gerente, un tipo muy hábil, encontró cómo robarles 8.000 millones de pesos. Eso está, pues, en internet, lo pueden buscar. Sí. Resolución de intervención de colegio. Y uno dice, ¿cómo pasa esto? Y eso solo pasa, pues, cuando uno tiene unos directivos, una revisoría, unos empleados, unos asociados que no están adecuadamente formados ni capacitados para eso. Entonces, esa es mi hipótesis. Por eso yo estoy comprometido, y eso siento que es mi vocación y mi propósito, con combatir eso, dar capacitación, dar formación, pues para que la gente tenga herramientas que eviten que eso se vuelva tan grande que a la final vuelva a ser un problema sistémico, que la gente pierda confianzas en el modelo, se retiren masivamente y terminen quebrando estas entidades. Eso hace rato no pasa, pero podría volver a ocurrir. Hablemos de las acciones que está haciendo Diego Betancourt y su equipo en vías de mejorar la educación en las entidades del sector solidario. Bueno, nosotros desde acá siempre hemos procurado alinearnos con las necesidades del sector, tanto desde el punto de vista del cumplimiento normativo, las circulares, los reportes, el tema de riesgos, como temas que uno identifica que se necesitan en el día a día de las organizaciones a nivel estratégico, cuando el tema del crédito está pegado, cómo analizar los créditos, no sé, cómo están las tasas de interés, o a veces temas que apuntan, por decir algo, a que las entidades puedan evitar requerimientos de parte de la superintendencia, porque pues a partir de lo que uno ve que la superintendencia les escribe algunas, entonces les recomienda a las otras que esto no se debería hacer así o en este otro lado. Y para eso tenemos como varias estrategias. Uno, tenemos un espacio que se llama el Consultorio Solidario, que es los lunes. Entonces, pues ahí les hablamos de temas de interés, de actualidad, nuevas normas, y la gente pues pregunta. Dos, tenemos otro espacio que se llama el Consultorio Privado, donde pues la gente que necesita abordar de manera privada un tema puntual de importancia para ellos, pues nos conectamos y desde ahí los capacitamos, asesoramos, acompañamos, lo que sea. Tres, organizamos seminarios sobre temas específicos. Y pues por último estamos trabajando en el tema de montar una plataforma educativa que le llamamos PCM, programa de formación que se parece un poco o pretende funcionar un poco bajo el esquema como de Platzi, ¿sí? Donde la gente pueda de manera asincrónica formarse. Y bueno, a través de esas, digamos, estrategias, creo yo, estamos buscando acercarnos al logro de esa visión o cumpliendo con la misión que como equipo tenemos, que es brindarles oportunidades a la gente de que mantenga actualizada, capacitada. Es decir, nuestro enemigo definitivamente es, por decirlo de algún modo, la ignorancia. Sí, ese es el que Okay. queremos derrotar, es nuestra némesis. Entonces, por eso todos los lunes nos conectamos, para que la gente sepa qué viene, qué se vence esta semana, cómo están las tasas, qué norma salió. Y que si usted tiene una duda, una pregunta, la pueda hacer. Y eso se complementa con el tema de capacitación. Y no voy a negar que pues ahí hay una doble satisfacción. La primera es que hemos podido encontrar el modo de ganarnos la vida de manera bastante equilibrada, que era lo que yo quería, entre el tiempo para mí, el tiempo para mi familia y el tiempo a esto que me encanta, mi trabajo. Eh, y entonces me he podido ganar la vida. Y dos, pues que yo creo que precisamente por el cambio de estrategia o de canal hacia lo virtual, hoy le llegamos a mucha más gente, ¿cierto? Siempre, pues no sé, es que hablar uno del tema económico, que es importante, pero hablar del tema misionil también lo es. O sea, no podría decirle yo cuál es más importante que otro. Yo creo que ambos me producen igual satisfacción. Dar un seminario para 30 personas, pues claro, se gana uno un dinero y llega a una cantidad de personas. Dar un seminario para 1.000 personas, pues se gana más dinero, pero además uno también queda más satisfecho. O sea, no todo es por dinero, es lo que quiero decir, no es solo por dinero.
es porque uno queda muy contento de ver que gente de toda la geografía nacional pudo recibir un conocimiento que es importante Sí. para que él pueda seguir haciendo su trabajo allá en esa zona que es importante para esas personas. Yo por lo menos, no sé, a ver, quiero mencionarle alguna. Le estaba diciendo ahorita la de Paujil, Caquetá. En el mapa ni siquiera sé dónde queda, pero me hacen consultas, me preguntan, me llaman, me contratan. Y entonces uno como que en el fondo dice, "Ve que bueno, pues Paujil, Caquetá, no sé el Estado allá qué está haciendo, no sé el sector privado qué está haciendo, no sé cómo son, pero yo lo que sí estoy seguro es que esa cooperativa allá en Paujil, Caquetá está haciendo algo positivo por la gente de allá. Y desde aquí, desde Jamundí Valle, yo logro llegarles hasta allá y sumarme a ese esfuerzo. Así sea un pedacito, ayudarles en alguna cosita que para ellos es importante. Y entonces uno dice, bueno, de manera anónima, yo estoy contribuyendo también al bienestar de Paujil, Caquetá. Y puede sonar como pretencioso o vanidoso, pero es parte de las motivaciones que uno tiene para seguir en esto, que siente que le puede ayudar a muchas personas. Hoy mi sueño es poder que esto, como estamos hablando ahorita, le llegue a todavía muchas más personas. Yo creo que aún hay mucha gente del sector solidario que todavía no nos conoce y que podría llegar a serle de utilidad el trabajo que estamos haciendo. Ok. Y también siento que hay otras cosas que podemos hacer. Esperemos que la vida y el tiempo nos dé para eso, pues para poder crear nuevos productos, servicios y cosas que le sirvan al sector. De lo que estoy seguro es que aquí va a haber cooperativismo y sector solidario para rato. A pesar de que las cosas se ponen complejas, uno todos los días ve que estas empresas siguen buscando cómo reinventarse, cómo innovar, cómo adaptarse a una sociedad que está cambiando. Es decir, las cooperativas, por ejemplo, fondos, siempre han pensado mucho desde la familia. Y ese concepto de familia ha cambiado mucho. Y uno llega hoy a una familia y es un señor, a lo mejor con otro señor, que tiene un perro y un gato. Y eso es una familia también. Y entonces uno dice, bueno, las cooperativas les va a tocar meterse en el tema de las mascotas. Porque no, que el paquete escolar. ¿Cuál paquete escolar con un perro y un gato? Bueno, no sé. El sector le toca también adaptarse y yo creo que han venido por esa vía de querer entender el asociado del futuro, de los próximos Sí. años, qué espera del sector solidario y ahí viene un proceso de adaptación a eso. Y ahí el tema tecnológico también es muy importante. Yo por eso le tengo mucha fe al tema tecnológico. Hoy hay una vieja guardia que me dice, no, pero es que si no es presencial no nos interesa. Claro, porque yo los entiendo, yo soy de esa vieja guardia, de quererse ver, tomarse el tinto y hablar carreta una hora antes de por fin entrar a la capacitación y ese tema relacional es muy interesante, pero también están estos nuevas jóvenes generaciones que le dicen a uno, mira, ¿y dónde descargo la app de la cooperativa del fondo? ¿A través de qué link hago la solicitud? Y pues cuando uno les dice, no, tiene que venir hasta aquí, traer la fotocopia de la cédula, la Ujú. carta laboral, diligenciar un formulario, y esa gente va a decir, no, pero ¿en qué andamos, por Dios? Esto parece la edad de piedra. Entonces también esa digitalización, esa tecnología, ahorita con lo de la inteligencia artificial, es una mega tendencia que no va a parar. Y yo quiero estar ahí. Pues yo insisto, siendo yo de la vieja guardia, que me cuesta trabajo, insisto, en un principio fue muy escéptico, yo sí creo que si vamos a mantenernos vigentes y llegar a mucha gente, va a ser a través de la tecnología, de las redes, de los canales. Y pues usted más que nadie desde Evo Public pues sabe que eso es así. Hoy cooperativas que tienen 10.000, 20.000, 50.000 asociados, pues a qué horas va a ser una reunión con los 50.000 asociados, Sí. todos con ocupaciones diferentes, con horarios diferentes, para darles una capacitación. Haga la capacitación, el mensaje, cree su canal, cree su red y pues ya cada quien verá en el momento en que más le convenga el mensaje que usted le quiere transmitir.
Entonces, pues las posibilidades de esto son muy grandes y por eso estamos aquí trabajándole duro a que esa capacitación y ese conocimiento se transmite y quede ahí a través de la tecnología, las redes y los canales que estamos utilizando. ¿Cuál crees que ha sido el aporte más significativo que Diego en toda su carrera ha hecho al sector solidario? Hombre, yo creería de las cosas muchas que podría sentirme orgulloso. Yo creo que pues de la que más orgulloso me siento son dos, el consultorio solidario y Estar Sol. El consultorio solidario porque es un espacio gratuito, a nadie le cuesta, se puede conectar por Zoom, se lo puede ver por YouTube, lo puede escuchar por Spotify, ahora o más adelante. Queda para la posteridad, así que usted se puede devolver y decir voy a buscar una cosa de hace 2, 3, 4 años y ahí está. Y yo siento que le he llegado y he conectado con muchas personas para bien. Sí, Sí. porque se lo dijeron después, no, mira, es que yo te escuché en el consultorio solidario que tú dijiste tal cosa. O sí, es que nosotros en el consultorio estuvimos y no sé, o sea, que la gente sí está recibiendo información de allí. Inclusive, a veces me pregunta cuando es festivo, este lunes es festivo, ¿usted va a tener consultorio? O sea, hay gente inclusive que está dispuesta a conectarse un lunes si es festivo, o le dicen a uno, venga, ¿y por qué no lo hace el martes a pesar de que el lunes sea festivo? Entonces creo que es un espacio que me ha permitido llegarle a mucha gente y mantenerme vigente, darme a conocer, porque también es una ventana para promover lo que hacemos. Y estar solo es una forma de trascender. Yo, pues no es que tenga delirios de Napoleón, ni de Bolívar, ni de Julio César, de trascender. Sí, Sí. así, pues ese sentimiento de grandeza no lo tengo yo. Y estoy seguro que eventualmente va apareciendo gente que es capaz de recoger las banderas que uno ya no es capaz de cargar y seguir. Pero de todas maneras, el desarrollar un software que automatiza lo que uno sabe hacer a mano es una forma de trascender. Es decir, aunque yo no esté, porque algún día no estaré, ese software o ese programa queda con el conocimiento que uno convirtió en herramienta y aún pueden pasar muchos años y la gente va a estar utilizando una cosa que otra persona en algún momento creó, así esa persona ya no esté. Entonces, pues yo sí quiero que todo el trabajo que hemos hecho, lo que hemos aprendido en estos años, aun cuando a mí me falten las fuerzas, además porque la vida es una contingencia permanente. Hoy estamos hablando usted y yo y mañana puede que no esté. No sé si usted conoció recientemente a Elber Elber. Ujú. de Sencoa, Sí. amigo, compañero de trabajo, un tipo joven, alegre, de esas personas que uno ve que disfruta la vida, nada de problemas que de depresión, que nadie me quiere, todos me odian, no, sí, un tipo que está viviendo su vida y le dio por ir a disfrutar de algo que le fascina y se fue con la familia para, creo que es, no sé, la Ensenada de Utría, Vallasolano, y se ahogó. Ajá. Se ahogó por salvar los 2 hijos que lo estaban arrastrando la corriente, se ahogó. O sea, a mí eso me generó un choque muy fuerte. Oiga, sí, sabes que Elber se ahogó, pero ¿cómo que se ahogó? Si yo hablé con él el viernes, era puente y quedamos de que el martes nos reuníamos para seguir trabajando otra cosa. Y la vida es así. Entonces, pues no sé, pues yo no creo que el mundo se va a acabar porque yo me vaya, pero qué bueno poderle dejar algo que la gente siga utilizando aun cuando yo no esté. Yo no sé cuánto tiempo iré a estar, pero me deja un poco más tranquilo, más contento saber que va quedando alguna huella de lo que uno hizo. Ahí queda Estar Sola, ahí queda el canal de YouTube, ahí queda, no sé, las cosas que uno escribe, las cosas que uno piensa, que no dependen de que yo exista o de que esté bien. Hay muchas cosas que pueden pasar y aún así entonces uno puede trascender y seguirle ayudando a las personas aun cuando uno ya físicamente no puede hacerlo. Entonces, Excelente. esos dos, Estar Sol y el consultorio privado. Bueno, Diego, yo soy gerente de una entidad solidaria, fondo de empleados o cooperativa. ¿Qué consejos me darías a mí en estos momentos para tener éxito en la administración de mi entidad solidaria? Bueno, esa es una pregunta muy compleja. Yo lo que he encontrado es muchísimo talento en los gerentes de este sector, que valga decir,
seguramente a veces se sienten un poco solos en la tarea por la misma razón que le decía ahora. Hay una asimetría muy grande entre la experiencia, conocimiento, motivación y formación a veces entre los directivos, que son los que deberían estar jalando la cosa, y el gerente. O Ok. sea, ser gerente de estas entidades tiene un lado muy bonito, pero también un lado muy duro. Los directivos están 1 o 2 años y después se van. Hacen un trabajo muy querido, muy bonito, pero pues igual no les están pagando por él tampoco. Así que el tiempo que le dedican es marginal. Casi todos los gerentes quisieran que los directivos les dedicaran más tiempo a las tareas de su cooperativa o fondo de empleados, pero además tampoco son especialistas ni conocimiento. Entonces, mientras el gerente es especializado en finanzas o administrador de empresas o contador o economista y lleva 20 años en el sector solidario, pues de pronto le toca a una persona directivo que es operario de una máquina en una empresa, que es un gran líder que pues por algún motivo llegó allí, pero no necesariamente su área de conocimiento es las finanzas ni todo eso. Entonces ahí viene mi primer consejo. Uno, pues que no se desanimen, así fue como nos tocó. Y lo que nos toca es trabajar mucho en la creación de liderazgo en las bases, es decir, no tengo exactamente cuál podría ser la estrategia que funcione, pero lo que sí estoy seguro es que necesitamos trabajar en producir, identificar y promover mayor liderazgo, mejorar las competencias de esos directivos. Es decir, hay que fortalecer mucho el tema de la capacitación, los conocimientos de esos directivos, porque al fin y al cabo, con conocimiento o no, al final son los que toman las decisiones. Entonces uno como gerente puede tener excelentes ideas, tener claro para dónde va la cosa, cuáles son las estrategias, pero si no logra alinear a los miembros del consejo o junta directiva con esa visión y esos objetivos, pero además darles las herramientas que les permitan a ellos tomar las decisiones correctas para ir allá, uno está arando en el desierto. Entonces hay que necesariamente dedicarle esfuerzo a ese tema de capacitación a los directivos. Lo otro, creo que hay que trabajar mucho en la conversión tecnológica de las entidades. Y no estoy hablando del software, pues, o de la plataforma con la que se lleva la contabilidad. Estoy hablando de canales no presenciales de atención que puedan inclusive ser autogestionados por los asociados. Eso puede que ahorita no se vea como un tema crítico, pero lo va a ir siendo a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Estos asociados que hoy tienen 50, 55, ya van teniendo 60, 65, 70, se van pensionando, se van yendo. Y los asociados que me van llegando son, así como estos muchachos que están con nosotros hoy, de 30, 35, donde para ellos la tecnología sí es el pan de cada día. Y esperan que la entidad, además de ese trato personalizado, cálido, atento, amable, pues eventualmente tengan la posibilidad de acceder a los servicios a través de otro canal mucho más rápido, mucho más ágil. Entonces, sin abandonar ese trato personal, hay que empezar a abrir esos espacios. Y como también tenemos, y eso no es una crítica, más bien es como una fortaleza, gerentes, muchos de ellos también que tienen muchos años, entonces pues también al igual que yo lo era, son muy escépticos respecto a ese tipo de cosas. Entonces, a veces les parece que es un gasto el tema de las redes sociales, el tema del canal de YouTube, el tema de las plataformas pues de comercialización o mercadeo digital, y están pensando de manera muy clásica en cómo contratar más asesores comerciales, cómo hacer más capacitaciones presenciales en un auditorio, eh, y eso entonces hace lenta la respuesta en el acceso a los servicios. Y lo que se viene, al menos para las entidades que se dedican al tema del crédito, va a ser una competencia muy fuerte en el 2025 y el 2026, y es algo que no deben subestimar. ¿Por qué? La cartera de crédito del sector financiero se viene contrayendo a un ritmo del -5%. Eso significa que la cartera, en vez de haber crecido, ha Mm, decrecido. Esa cartera que decrece es plata que se acumula en la liquidez. Pero el sistema financiero no ha parado de crecer. O sea, voy a colocar un ejemplo. Si Bancolombia el año pasado tenía 200 billones de pesos,
Este año tiene 220 billones, 20 billones más, pero no los ha podido convertir en cartera, porque su cartera en vez de crecer ha decrecido. O sea que tiene 25 billones de pesos, más de los que ya tenía. Y eso le ha pasado a todo el sistema financiero. Están esperando a que las condiciones se vayan dando para ir tomando decisiones. Pero una cosa muy buena del sistema financiero que nosotros debemos copiar, y estoy hablando del sector y de sus dirigentes, los gerentes, es que toman decisiones en prospectiva, no de manera reactiva. Cuando usted mira la DTF o el IBR, hoy por hoy está cerca del 10, pero el sistema financiero ya analizó para dónde va la cosa y dice, aquí es inevitable la reducción de la inflación, la reducción de las tasas de interés, el camino está marcado, podemos ya hacer una apuesta de riesgo y es empezar a prestar para vivienda al 9%. Y usted va a ver que hoy hay entidades del sistema financiero que están prestando para vivienda al 9, al 9,5 y al 10%. ¿Por qué? Porque es una apuesta de largo plazo. Nosotros vamos a prestar para vivienda a 15 o 20 años. Y aquí no podemos perder tiempo porque el que se demore en tomar la decisión ya lo dejó el tren. Entonces, si vamos a empezar a ganar posición en el mercado de la vivienda, es ya. No podemos esperar a que las tasas estén en el 3% para empezar a decir, ahora vamos a empezar a competir por vivienda. No, ¿sí? Es como hacer que las cosas pasen. Entonces ya los bancos, por ejemplo, en ese tema de prestar para vivienda a tasas del 9 o el 10%, digo, no, ya de una vez, arrancamos. El sector solidario espera que las cosas le pasen. Entonces dice, ay, mira, las tasas se subieron. ¿Será que nosotros las tenemos que subir? Ujú. El sistema financiero un año atrás ya decía, oiga, es inevitable por diferentes variables que los precios suban, que las tasas suban, así que tenemos que empezar a hacer ese ajuste y acomodarnos gradualmente. A nosotros eso todavía nos toma por sorpresa. Entonces creo que el sector solidario, desde lo que es la gerencia, tiene que trabajar en esos tres frentes. El primero, fortalecer la capacidad de sus líderes para que hablen el mismo lenguaje y se entiendan. Dos, en crear canales de atención no presencial autogestionado que le permitan escalar su negocio o su actividad y hacer mucho más eficiente y rápido el proceso, menos costos, más rápido a mucha más gente. Y al mismo tiempo, dejar de ser tan reactivos y ser más prospectivos. En eso, el tema de gestión de riesgos, el tema de estar empapado, de investigar las tendencias, el mercado, para dónde va, es algo que los gerentes, y especialmente no tanto los gerentes, sino los miembros del consejo, no lo tienen tan presente. Y los comités de riesgos, lo mismo que el gerente, lo mismo que el consejo o la junta, se la pasan es viendo el pasado. Por ejemplo, hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es sábado 14 de septiembre. 14 de septiembre. Hoy están más o menos cerrando la contabilidad para preparar los estados financieros y reportarlos antes de que el mes termine y muy posiblemente tengan su reunión de junta directiva o consejo la semana siguiente, finales de la semana siguiente. Y ahí se van a reunir para ver la información de agosto. ¿Qué estoy viendo ahí? El pasado. Eso es como manejar un carro siempre mirando el espejo retrovisor, ¿sí? Viendo la carretera que va quedando atrás. Y cuando usted está manejando un carro, la visión más grande es la de adelante, es lo que más importa. Obvio que es peligroso manejar un carro sin tener los espejos retrovisores el de aquí, pero a donde uno tiene que tener la mirada todo el tiempo puesta es hacia adelante, la carretera, qué se viene, para dónde voy, e ir tomando decisiones en consecuencia. Y yo creo que esa visión de más largo plazo, prospectiva, le falta a la dirigencia del sector solidario. A mí me preguntan muchas veces en el consultorio solidario que si la planeación estratégica es una obligación, que qué norma está. La planeación estratégica no es una obligación legal, es un tema de física supervivencia. Si usted no está todo el tiempo revisando hacia dónde voy, sus planes, sus estrategias, están funcionando, no están funcionando, midiendo, controlando y ajustando, pues de pronto no va a llegar en el tiempo que se ha propuesto al lugar al que quiere llegar, que de eso se trata un viaje. Entonces sí, pienso un poco que
el sector reacciona un poco frente a lo que le viene pasando y lo que va a ocurrir aquí es que ya esa competencia que empezó por vivienda muy pronto se va a desatar sobre las otras líneas, especialmente consumo. Y entonces lo que vamos a tener aquí es que si el sector no se va preparando para eso, lo van a barrer en compras de cartera, en colocación de cartera, por un tema de física hambre. A propósito, y es porque el sector financiero tiene una enorme cantidad de liquidez que necesita convertir en cartera. El año 2023 fue muy malo para el sector financiero. El año 2024 va a ser un año también muy regularcito. Año 2025, 2026 ya no pueden sacar excusas para sus accionistas, para sus directivos. Dice, bueno, no, ya llevamos 2 años de excusas y uno lo entiende. Ahora, ya las cosas empiezan a cambiar. ¿Cuáles son las estrategias del banco para recuperar esos resultados negativos y lograr las metas? Entonces, esa gente sí no se anda con medias tintas. Se van a quitar los guantes en el 2025 y el que se deje, camarón que se duerme aquí, se lo lleva a la corriente. Y el sector solidario hoy acusa problemas de la misma naturaleza. Es decir, usted ve la cartera y la cartera está pegada, no está creciendo. A futuro, ¿cuáles son las estrategias que el sector solidario está pensando le van a permitir competir con esa ola que se viene? Nosotros seguimos aquí pensando en prestar 3 veces los aportes con 2 deudores, llenando una solicitud de 3 hojas y adjuntando un poco de papeles. Ese modelo va a ser muy difícil que logre ser competitivo. Tenemos que empezar a pensar en una transformación en el modo en el que hacemos las cosas para que podamos ser competitivos en los próximos años. Excelente, Diego. Pues mira que hemos hablado de trayectoria de Diego, hemos hablado de la crisis y toda o parte de la historia del sector solidario y ahora nos está dando unos consejos fundamentales para los administradores del sector solidario. Finalicemos, Diego, pero finalicemos con una recomendación. Puede ser un libro, un canal de YouTube, un video, un sitio web que consideres que sea, pues digámoslo así, obligación Además de para el, los míos. para el sector solidario. Bueno, además de los míos, a los que invito a todos pues a participar, tenemos canal de YouTube, redes sociales administradas por ustedes, por Evo Publicis, tenemos pues Spotify, bueno, tenemos todo eso. A mí me parece que la gente desperdicia la página web de la superintendencia. La página web de la superintendencia, que le falta muchísimo, publica información de mucho interés, cifras del sector, normatividad, resoluciones que tienen que ver con intervenciones. Y ahí hay un banco de conocimiento que puede ser muy útil para el sector solidario porque le permite uno mirarse en el espejo de lo que podría llegar a ocurrirle si usted no toma los correctivos a tiempo. Entonces, yo particularmente soy un permanente un visitante de esa página de la Super y entro, por ejemplo, a ese, resoluciones de intervención. Intervinieron la cooperativa tal. No es un tema morboso, pues como ver el caleño o el cubo, ver el muerto ahí, sino que es entrar y conocer la experiencia. Uy, ¿cómo así que intervinieron Copicol? ¿Qué le pasó? Entonces yo entro y me leo la resolución. No hacían esto, no hacían esto, no hacían lo otro. Encontramos estos errores, estas fallas, y son cosas tan protuberantes que dieron al traste con la organización. Entonces uno dice, bueno, ¿qué aprendemos de eso? Es un poco como de aprendizaje forense, ¿sí? A partir del muerto, pues ya no se le puede salvar, pero rajémoslo a ver qué fue lo que lo mató y de pronto eso nos permite salvar el siguiente paciente. Entonces, insisto que la página web de la Super Solidaria publica información que puede ser de mucha utilidad y yo siento que la gente la visita poco, la conoce poco, la utiliza poco. Entonces, pues yo les daría de consejo que estén más pendientes de la información, que aprendan a conocer esa página, que se familiaricen con ella. Ahí está el marco normativo, están las cifras del sector, están las cosas que ellos publican, que hacen, las decisiones que toman, digamos, de intervención y que pueden ser una fuente interesante. Insisto, le falta muchísimo comparada, por ejemplo, con la página de la Superfinanciera, pero pues en la medida en que la convirtamos en una herramienta y que se utilice más, pues
podríamos decirle al Estado que le eche más ganitas a esa página y le meta un tema más de indicadores y como más chévere, pero la verdad creo que la página web de la Supersolidaria está subutilizada por parte del sector. Y a esto le sumamos el índice de la Supersolidaria que tienes en la web de Diego Betancourt. Nosotros hemos procurado generar tráfico hacia esa página y pusimos en nuestra página web www.diegobetancourt.com.co. Que a propósito, si la quieren visitar, en los comentarios vamos a poner principalmente ese enlace. Eso. Hemos querido redireccionarlos hacia los conceptos que la Superintendencia de Economía Solidaria expide. Nosotros, insisto, nuestro enemigo número uno es la ignorancia. Entonces, tenemos el consultorio solidario donde me preguntan muchas cosas y buena parte de las cosas que me preguntan, alguien inclusive en el pasado se los ha preguntado a la Super y la Super se lo ha contestado por escrito. Y hay un repositorio de consultas y respuestas ahí en la página web de la Supersolidaria. Ellos además han hecho un trabajo juicioso. Puede que uno comparta o no comparta, pero al menos conoce la opinión. Y eso se llama concepto unificado sobre aportes, concepto unificado sobre vínculo común de asociación, concepto unificado sobre el FODES, donde buscan recopilar como todos esos conceptos y sacar una única posición al menos para ese momento sobre ese tema. Y la gente desconoce que existen esos conceptos, rara vez va y los consulta. Entonces nosotros en nuestra página web tenemos un enlace con esas consultas que redirecciona a la gente hacia la página web y va y consulta el concepto de la Supersolidaria sobre ese tema. Y tenemos otra cosa muy interesante que los invito a todos a utilizar, que son los indicadores. Esos indicadores los calculamos nosotros con la información de la Supersolidaria. Casi que es un llamado, y algún día sí va a ser, a que la Supersolidaria haga eso. Ese no debería ser mi trabajo. La Supersolidaria debería hacer esos indicadores, calcularlos, publicarlos para que la gente los consulte. Pues mientras eso sucede, nosotros al menos una vez al año lo hacemos y usted puede buscar su entidad con el código y le va a aparecer sus indicadores desde el 2016 hasta el 2023 comparados con el promedio del mismo indicador de entidades de la misma naturaleza y de un tamaño o escala similar. Y esto lo hace gratuito, es decir, Sí, cualquier sí, puede sí, ingresar. cualquiera puede entrar. Entonces, cuando yo soy un fondo de empleados, entonces entra, y yo soy el código 1987, entonces se busca 1987, fondo de empleados XYZ. Entonces le aparece. Y le dice, lo estoy comparando con el segmento 43, que son 110 fondos de empleados con activos entre 5.000 y 10.000 millones. O sea, no estoy comparando ni con fondos chiquiticos ni con fondos grandes, fondos de un tamaño parecido al suyo. Y entonces ahí uno dice, bueno, el indicador de cartera sobre activos en promedio del sector se ha comportado de este modo y el mío se ha comportado de este otro. Y pues eso le puede llevar a cada quien a hacer sus reflexiones. Estoy mejor, estoy peor, la tendencia mejora, la tendencia empeora. Y lo mejor es que es una información que puede consultar cualquier persona, cualquier asociado. Podría consultarlo, no tiene que ser directivo, ni gerente, ni revisor. Ahí está. A propósito, y ya para terminar, disculpe, abuso. Nosotros desde acá tenemos unos grupos colaborativos, tenemos dos, que eso es otra cosa bien interesante. Muy Uno es bien. el grupo de oficiales de cumplimiento y otro es el grupo de revisores fiscales. Y colaborativos porque la magia ahí no es que nosotros seamos los protagonistas son quienes están en el grupo, pero la parte interesante es que se han aprendido a comportar bastante bien. Entonces, todos los que son oficiales de cumplimiento están ahí, bueno, todos no, o sea, el que es oficial de cumplimiento entra ahí, no sé, debemos tener unos 500 o 600, y entre ellos mismos se ayudan. Cuando a alguien le pasa algo, pregunta, es que me pasa esto, ¿qué podría hacer? Y alguien le contesta. Entonces se va multiplicando el conocimiento porque tengo un grupo con 600 personas que se dedican a la misma cosa y que se apoyan entre ellos. Y tenemos ahora un grupo de revisores fiscales en el que también estamos buscando que funcione de ese modo y poco a poco va ganando dinámica. Diego, muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ti, Octavio, y a Evo Publicis por pues habernos acompañado en este viaje tan emocionante y espero que continuemos pues en el camino juntos. Claro que sí. Este contenido lo que busca es aportar al crecimiento del sector solidario. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas con todos sus contactos y en sus canales sociales.